ya hay que armar la rodada, ¿no? Ahora ya está el licenciado Toledo también más cerca. Si alguien más de ustedes les gusta el motociclismo, adelante, nos ponemos de acuerdo. La idea es formar un motoclub y, ¿por qué no decirlo? Un motoclub de abogados en cada estado de la República estaría ideal. Licenciado Badir, adelante, mi estimado amigo. Muchas gracias, maestro Ricardo Trujillo. Le agradezco que me haya, primero que nada, pues invitado a participar en este tema de la audiencia inicial, que además, pues yo considero es una audiencia sumamente importante. Muchas personas, muchos abogados, colegas me dicen que para ellos la audiencia más compleja, pues puede llegar a ser la intermedia. Yo digo que no, yo digo que la audiencia inicial, pues desde mi punto de vista es la audiencia más compleja porque como usted lo dice, efectivamente, pues vemos 7 puntos, ¿no? 7 puntos importantes dependiendo el modo de conducción del imputado al procedimiento. Es decir, como usted bien dice, maestro, cuando hay una detención en flagrancia, por ejemplo, pues se va a ver el tema del, en primer lugar, del control de la legalidad de la detención en esta audiencia inicial. Cuando hay una orden de aprehensión, pues no, que ya precisamente hubo una audiencia privada con el Ministerio Público en la que ya se llevó a cabo este estudio de la detención y se ejecuta la orden de aprehensión, ¿no? Entonces, muchas veces no se va a llevar a cabo este control de la legalidad de la detención, se formula imputación, es decir, le ponen del conocimiento al imputado cuál es el hecho por el cual se le está investigando, quiénes son las personas que lo acusan, etcétera, y posteriormente a esta formulación de imputación, pues va a venir lo que es la oportunidad para las defensas para poder solicitar alguna precisión respecto a este hecho que ha señalado el Ministerio Público. De igual forma, se le va a dar oportunidad, como tercer punto, como cuarto punto, al imputado, pues de declarar en posterior a esta formulación de imputación. Luego viene la parte donde el Ministerio Público va a solicitar la vinculación a proceso que precisamente, como usted bien dice, muchas veces, pues para evitar dilaciones innecesarias, se tiene por reproducido el hecho fáctico, ¿no? Lo que en la parte en donde se formuló imputación se tiene por reproducido en la vinculación a proceso. Y esta parte es muy importante porque además aquí es donde se va a fijar la litis o se va a fijar el hecho por el cual se va a continuar el procedimiento. Y es muy importante porque este hecho no va a poder cambiar. Lo que sí va a poder cambiar, pues es quizás la clasificación jurídica, podrá haber una reclasificación, inclusive hasta las conclusiones acusatorias, hasta los alegatos de clausura, perdón, del Ministerio Público puede llegar inclusive a cambiar la clasificación jurídica, pero no el hecho. El hecho se fija y no puede variar. Está ahí el principio de congruencia. El otro punto es precisamente el de las medidas cautelares que vamos a tocar en un momento más y también el plazo de investigación complementaria que también se va a discutir posterior a las medidas cautelares en caso de que se vincule a proceso al imputado. Entonces, a nosotros en esta ocasión nos toca platicar un poco acerca de las medidas cautelares. Para mí es un gusto. Igual quiero comentarles a todos los que nos están escuchando, abogados y estudiantes, pues que uno nunca deja de aprender y que siempre es bueno poder participar, poder comentar, hacer preguntas, levantar la mano. Adelante, podemos hacer esto muy dinámico. Por ahí veo al licenciado Juan Martín Ábalos, un gran colega del estado de Guanajuato. También muchas gracias por estar aquí, licenciado Juan. Y bueno, pues vamos a comenzar un poco con el tema de las medidas cautelares, que pues bueno, yo no, un concepto como tal de las medidas cautelares en el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero lo podemos definir como los instrumentos procesales que buscan evitar algunos riesgos o evitar o contener riesgos en el procedimiento. ¿Cuál es el objeto de imponer medidas cautelares? Y por eso dije al principio que mucho tiene que ver con el modo de conducción. Por ejemplo, cuando una persona lo mandan a citar para audiencia inicial en libertad, es decir, que no se ha cumplimentado una orden de aprehensión, que no se le ha detenido en flagrancia, sino que hay una carpeta de investigación y se le manda a citar y esta persona comparece, pues muchas veces ni siquiera va a ser necesario, tal vez, que se imponga una medida cautelar. ¿Por qué? Porque está compareciendo y no hay un riesgo. Pero el objeto de estas medidas cautelares, en primer término, es que se impongan por un tiempo indispensable y tienen tres objetos muy puntualizados en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
El primero de ellos, pues, es asegurar la presencia del imputado en el procedimiento. Y esto tiene que ver mucho con el riesgo procesal o los riesgos procesales referentes, en este caso, al peligro de sustracción del imputado. Este peligro de sustracción lo vamos a encontrar en el artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que ahorita vamos a analizar. El segundo punto, garantizar la seguridad de la víctima, del ofendido o del testigo, que esto inclusive en materia internacional pues no está previsto así, pero sí está previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, y esto tiene que ver con el artículo 170, propio Código Nacional, que establece ese riesgo a la víctima, al ofendido, a los testigos, pero ojo, también a la comunidad. Vamos a poner un ejemplo, una persona que maneja tomada, ¿no? Que choca o que va chocando, que ya ha chocado varias veces. Bueno, quizás no hay un riesgo ya para una víctima, pero sí hay un riesgo de que siga manejando, ¿no? Y ese riesgo, pues, es para la sociedad. El tercer objeto que tiene que ver con las medidas cautelares, pues, es evitar la obstaculización del procedimiento. Y esto lo vamos a encontrar, este riesgo procesal lo vamos a encontrar en el artículo 169 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que tiene que ver con el peligro de obstaculización del desarrollo, de la investigación, ojo, de la investigación. Entonces, aquí hay que ver algo muy importante, y voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que una persona llega a audiencia inicial sin que se le imponga ninguna medida cautelar, un citatorio, se presenta, acude, quizás es una persona muy influyente, que ha estado, pues, en actos de corrupción con el gobierno. El Ministerio Público tal vez teme porque se pueda obstaculizar el procedimiento, pero ¿qué va a pasar? Vamos a suponer que termina la audiencia inicial, que termina el plazo de investigación inclusive, y puede pasar que en audiencia intermedia puedan llegar a solicitar esta medida cautelar también. Puedan llegar a solicitar el Ministerio Público la imposición de esta medida cautelar por el peligro de obstaculización. Pero ¿qué va a pasar? No va a proceder porque el peligro de obstaculización, como lo establece el artículo 169 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es únicamente peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación. Si la investigación ya terminó y en audiencia intermedia piden bajo este objeto, pues no va a proceder porque la investigación ya habrá terminado. No así con los otros dos objetos, que son el asegurar la presencia del imputado y garantizar la seguridad de la víctima. Pero ¿cuándo va a proceder una medida cautelar? Bueno, bien dice el maestro, en una audiencia inicial, y es importante mencionar que el artículo 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos va a establecer en qué momento va a proceder una medida cautelar. Y esto es cuando se haya formulado la imputación en la audiencia inicial y el propio imputado se haya acogido al término constitucional para que se resuelva su situación jurídica. Vamos a suponer que nos llevan a audiencia inicial, nos leen la imputación, solicitan la vinculación a proceso y ahí nos va a preguntar el juez o le va a preguntar al imputado, ¿en qué momento desea que se resuelva su situación jurídica? Él va a poder decir, bueno, pues, yo quiero que se resuelva en este momento o que se resuelva en 72 horas o en 144 horas, que es la duplicidad de ese término constitucional. Si el imputado decide que se resuelva su situación jurídica, vamos a decir, en 144 horas, entonces ahí va a cambiar un poquito la dinámica de la audiencia inicial. No se va a tocar primero la vinculación, sino que primero se van a tocar las medidas cautelares y en la continuación de la audiencia inicial se va a tocar ya pues, el tema de la vinculación a proceso. Pues son también cuando ya el imputado, como prefiero, ya fue vinculado al procedimiento. Entonces ahí también se va a poder solicitar y se va a poder imponer alguna medida cautelar. Claro, esto bajo los argumentos que las partes viertan, defensa, asesoría jurídica como Ministerio Público. ¿Y cuáles van a ser los tipos de medidas cautelares que se le van a poder imponer al imputado? Bueno, estos están previstos en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Son 14 medidas cautelares las que contempla el Código Nacional de Procedimientos Penales. La número 14, que es la más lesiva, la última ratio, la prisión preventiva. Y vamos a tener medidas cautelares, pues unas de carácter real, que son aquellas que descansan sobre los bienes. ¿Cuáles son estas medidas? Bueno, son la fracción 2, si no me equivoco, y la tercera, sí. Son la fracción 2 y la tercera, que tienen que ver con el embargo
y con la inmovilización de cuentas. Estas son las únicas dos medidas reales. Las otras medidas, las otras 12 medidas, tienen que ver con medidas de carácter personal, es decir, son aquellas que descansan sobre la libertad de las personas, como la prisión preventiva, como el brazalete, como la firma periódica, o sea, todas aquellas que no tengan que ver con el embargo y la inmovilización de cuentas, son aquellas que van a tener que ver con medidas cautelares de carácter personal. ¿Cuáles son los riesgos? El riesgo procesal de asegurar la presencia del imputado del procedimiento tiene que ver, como lo había repetido, con el peligro de sustracción. ¿Y qué es lo que va a tomar en cuenta el juez de control al momento de que el Ministerio Público solicite esta medida cautelar bajo este argumento de peligro de sustracción? Bueno, tiene que tomar en cuenta, con el artículo 168, pues el arraigo que tenga la persona en el lugar donde deba ser juzgado. Y ha creado inclusive algunos criterios por parte de tribunales. Por ejemplo, el criterio con registro digital 2017-690, que dice medidas cautelares en el sistema de justicia penal acusatorio y oral. El hecho de que el imputado tenga uno o varios domicilios fuera de la jurisdicción del órgano jurisdiccional que deba procesarlo es insuficiente para establecer que no tiene arraigo en el lugar donde lleve a cabo su proceso y por ende que represente un peligro de sustracción al no estar garantizada su comparecencia. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que estas fracciones deben interpretarse no a la letra, sino sistemáticamente. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, quizás una persona no tiene un domicilio, tal vez trabaja, vamos a decir que trabaja en Guanajuato, no tiene un domicilio en Guanajuato, pero su familia se encuentra allá, su trabajo está ahí, el señor pues tal vez no tiene un domicilio, pero sí tiene un arraigo familiar, tiene un arraigo laboral, ¿no? Entonces, esto se debe interpretar sistemáticamente. La segunda parte del artículo 168 relativo a la sustracción del imputado tiene que ver con el máximo de pena que en su caso pudiera imponerse, es decir, con el delito por el cual se le ha vinculado a proceso. Y es importante también el comportamiento que el imputado ha adoptado posterior al hecho cometido durante el procedimiento o en otro anterior, en la medida de que indique su voluntad de someterse o no a la persecución penal. Yo lo que hago normalmente en las audiencias cuando citan a algún cliente, ¿verdad? Pues obviamente lo primero que hay que hacer es llegar a la unidad de medidas cautelares, que muchas veces realmente no, tengo que ser muy honesto, todas las evaluaciones salen negativas muchas veces, pero es importante acercarse porque hay puntos sobre los que quizás nos puedan apoyar, ¿no? Llegar a la unidad de las medidas cautelares, hacer una evaluación de riesgo y siempre me voy a poner o voy a poner a mi cliente a disposición del juez de control mediante un escrito. Ciudadano juez de control, en este momento, fulanito de tal, me pongo a su disposición, ¿sí? Para los efectos del procedimiento. Con esto, ¿qué vamos a demostrar? Pues la voluntad que tenemos de someternos al proceso y que quizás en una solicitud de medidas cautelares, pues no se nos imponga una lesiva o muy lesiva como la prisión preventiva, ¿no? La fracción cuarta del mismo artículo 168 establece que también se va a tomar en cuenta la inobservancia precisamente de medidas, de otras medidas cautelares que se hayan impuesto previamente, quizás en otro proceso por el cual nuestro cliente haya estado vinculado al proceso y que no haya comparecido a alguna audiencia, ¿no? Por eso también la fracción 5 habla del desacato de estas citaciones a actos procesales y que conforme a derecho vienen realizado las autoridades investigadoras o jurisdiccionales. Esto es lo referente únicamente, repito, a el peligro de sustracción del imputado, es decir, al objeto que tiene que ver con asegurar la presencia del imputado al procedimiento. El otro que habíamos comentado era garantizar la seguridad de la víctima, que como lo dijimos en instrumentos internacionales, pues no se encuentra la seguridad de la víctima, sin embargo, sí en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y este tiene que ver con el riesgo a la víctima, a los testigos, a los ofendidos y a la comunidad establecido en el artículo 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Si me acabo de encontrar a esta persona, me alejo. ¿Por qué? Porque cualquier cosita puede tomarse en cuenta como una molestia hacia la víctima o hacia el ofendido y esto pues, obviamente puede llegar a ser una justificante para que se ponga una prisión preventiva, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y bueno, el peligro de obstaculización del procedimiento
que también tiene que ver, pues, con la etapa de investigación únicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, obviamente se habla únicamente de la obstaculización de la investigación. Por lo tanto, esta medida cautelar, pues, desde mi punto de vista, no puede ser peticionada en una audiencia intermedia. Y si fuese peticionada así por el agente del Ministerio Público, lo que tenemos que hacer, pues, es decirle, señoría, este riesgo procesal, pues, es únicamente durante la etapa de investigación. La etapa de investigación ya terminó, estamos en audiencia intermedia, no es procedente, ¿no? No así, como dije, el asegurar la presencia del imputado en el procedimiento y garantizar la seguridad de la víctima, que es así, se puede solicitar en la audiencia intermedia. Ahora bien, tenemos que tomar en cuenta también que las medidas cautelares no pueden ser usadas como un medio para obtener un reconocimiento de la persona imputada, es decir, no pueden ser utilizadas como un castigo previo, sino que su fin es únicamente precautorio, es únicamente garantizar la presencia, que no se ataque a la víctima y que no se obstaculice el procedimiento. Tampoco puede ser utilizada una medida cautelar como sanción penal anticipada, ¿no? Esto lo establece el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Cuáles son las características de las medidas cautelares? Si gustan participar, si alguien quiere decir algunas de las características, adelante, pueden levantar la mano. Una de ellas, pues creo que es que debe ser impuesta mediante resolución judicial por un órgano jurisdiccional. ¿Qué quiere decir? Que la medida cautelar no te la va a imponer nadie más que un juez, ¿no? Y que esta medida cautelar debe ser impuesta únicamente por el tiempo indispensable para obstaculizar estos riesgos procesales a los que hemos hecho mención. La vigilancia de estas medidas cautelares, salvo la prisión preventiva, va a corresponder siempre a las autoridades competentes de la Federación y de los estados a través de las UMECAS o DUMECAS, las unidades de medidas cautelares de cada estado. ¿Por qué la prisión preventiva no? Pues porque esa pues, va a corresponder a la autoridad penitenciaria. La imposición de estas medidas son resueltas siempre, lo repito, en audiencias y son resueltas siempre en presencia de las partes. Ahora, otra de las características de las medidas cautelares es que son combinables, se pueden combinar, inclusive se pueden imponer una o varias de ellas, repito, salvo prisión preventiva, y que sí puede ser combinada, pero únicamente con aquellas que hemos mencionado que son de carácter real, como prisión preventiva, inmovilización de cuentas o un embargo, ¿no? Pero si no se impone la prisión preventiva, quizás se impone un brazalete electrónico, quizás se pueda llegar a imponer alguna otra como una firma periódica, que es yo creo que considero que es la más ligera. Se pueden llegar a combinar estas medidas cautelares y son susceptibles siempre de revisión, es decir, pueden variar. Tú puedes solicitar una revisión de la medida cautelar o una audiencia más bien de revisión o de sustitución, de modificación, inclusive de revocación de la medida cautelar, cuando las condiciones hayan variado objetivamente, ¿no? Hay que recordar que todo esto se va a dar siempre únicamente durante el procedimiento. Para eso son las medidas cautelares y es lo que se va a discutir precisamente en la audiencia inicial. Repito, en la audiencia inicial vamos a tener esta parte donde ya se formó la imputación, ya se dio la oportunidad de declarar a la persona y ya se hicieron las precisiones de la formulación de imputación. Al solicitar la vinculación a proceso, mucho va a depender cuándo se va a llevar este debate de medidas cautelares, mucho va a depender del imputado, de que decida que se resuelva su situación jurídica, o sea, su vinculación a proceso en ese momento, pues primero se va a resolver entonces la vinculación a proceso. Pero si nos va a decir que en 72 o 144 horas, entonces primero vamos a tocar el tema, primero se va a debatir el tema de la medida cautelar y ya posteriormente en las 144 horas o en las 72 horas se va a discutir el tema de la vinculación a proceso. Ahora, hay algo importante aquí, lo estaba comentando hace poco el maestro Ricardo Trujillo, que tiene que ver con la incorporación de los datos o medios de prueba en el plazo constitucional o su ampliación. En este tema, creo que es importante que en una audiencia, pues sí se permitan desahogar
medios de prueba, no nada más invocar datos de prueba, sino que se permitan desahogar medios de prueba. ¿Por qué? Porque en tal caso nosotros le podemos solicitar al juez que, que le pregunte a la fiscalía si va a solicitar como medida cautelar la prisión preventiva. Y así sí, conforme al artículo 314, pues sí se podrán desahogar datos de prueba. ¿Por qué? Porque el artículo 314 del Código Nacional establece exclusivamente en su párrafo segundo, exclusivamente en el caso de delitos que ameritan la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa u otra personal de conformidad con lo previsto en este código, el juez de control podrá admitir el desahogo de los medios de prueba. Hay interpretaciones que también hacen diversos abogados. A mí me ha tocado ver una audiencia donde un abogado dice, bueno, no me está pidiendo la prisión preventiva oficiosa, pero me está pidiendo otra medida personal. Y hay que recordar que todas las medidas cautelares son personales, salvo las reales, que son inmovilización y embargo. Entonces, si no te van a imponer embargo, si no te van a imponer inmovilización de cuentas como únicas medidas cautelares, considero que entonces todas las demás son reales y afectan a la libertad personal y se pueden desahogar medios de prueba. Esto desde mi punto de vista. Bueno, este es el tema relativo a las medidas cautelares. No sé si tengan alguna duda y de lo contrario, pues creo que sería todo. Les agradezco mucho. Gracias, maestro Ricardo. Muchísimas gracias, Lick. Agradezco mucho tu intervención y únicamente para parafrasearte y como precisamente como experiencia personal, tienes mucha razón en donde pues casi la mayoría de las veces que solicitas una, pues un estudio de riesgo en la UMECA, pues casi sale la mayoría pues alto el riesgo, entonces no sirven a veces mucho esas medidas. Sin embargo, para algunos otros hechos en donde nosotros consideremos que sí se cumple con todos los requisitos para que pueda salir una medida, un riesgo bajo, podemos hacerlo ya no en la audiencia inicial, sino inclusive desde la carpeta de investigación cuando está en sede ministerial con detenido. Ahí podemos nosotros solicitar la revisión, perdón, un estudio de riesgo y lo deben de hacer prácticamente de forma inmediata para que nosotros podamos, ya sea conforme al 140, poder sacar a nuestro cliente de la sede ministerial o llegar ya con algún dato más, en este caso, para las medidas cautelares. Ahora, no solamente las UMECAS pueden hacer el estudio de riesgo procesal, también hay particulares que tienen pues diplomados, tienen estudios que pueden justificar que ellos puedan emitir y realizar también estos estudios de riesgo procesal, es decir, que no es exclusivo de la autoridad. Lo único que dice el Código Nacional es que debe de ser una persona prácticamente especialista en el tema, que quien pueda hacerlo, pero también hay particulares, no únicamente de gobierno. Pero prácticamente aquí estaríamos cerrando este círculo de estudio. No sé si tengan alguna pregunta ustedes, alguna otra sugerencia, alguna opinión al respecto, alguna pregunta al licenciado Badir. Aquí, a ver, vemos el chat. ¿Cuánto tiempo puede durar la prisión preventiva, licenciado Badir? Claro, este tema es muy importante porque hay que fijarnos que en la audiencia inicial, el Ministerio Público al solicitar la prisión preventiva, muchas veces la solicita y lo hacen, yo creo que ya como, pues, de oficio, ¿no? Así, la solicita por el tiempo que dure el procedimiento, ¿no? Entonces, normalmente son máximo 2 años, pero este tiempo puede cambiar dependiendo el ejercicio de derecho de defensa que tenga el propio imputado. Si el imputado ha alargado audiencias, si el imputado ha diferido audiencias intermedias y por esta razón han pasado quizás 3 años, pues bueno, ahí hay una justificación del por qué, ¿no? Y entonces, pues no, esa justificación permitiría que continuara la vigencia de la medida cautelar, pero normalmente en la audiencia inicial lo piden por todo el tiempo que dure el procedimiento y así lo conceden los jueces. Muy bien, la otra pregunta es, ¿se podría cambiar la medida de prisión preventiva oficiosa si no existe peligro de sustracción? Bueno, aquí este tema es muy importante, el tema de la prisión preventiva oficiosa, porque lamentablemente en nuestro país, pues es una medida cautelar arbitraria, pero existe en la Constitución.
Inclusive el Estado mexicano ya ha sido sentenciado en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, son Paxle Tepile y otros contra México, y García Rodríguez y otros, para que no se imponga esta medida cautelar, eh, sino que toda medida cautelar que tenga que ver con prisión preventiva sea justificada, que se justifique, que se funde y se motive, no nada más en automático. Sin embargo, está contemplado en la Constitución, como bien decía el maestro Trujillo al inicio de esta plática, el país estaba dividido, eh, desde el norte hasta la Ciudad de México, por ahí, me parece, estaban aplicando ya criterios internacionales que además pues, son obligación también por disposición del propio artículo primero constitucional, son constitución y como dice el doctor Osorio, el juez Osorio, que fue el primero en aplicar la prisión preventiva oficiosa, estos instrumentos internacionales por disposición del artículo 1 constitucional son constitución y se engargonan a la propia constitución por disposición del artículo 1. Entonces también deben ser tomados en cuenta. Pero sí, lamentablemente, pues en el norte del país, más bien en el sur del país, se seguía aplicando la prisión preventiva oficiosa y decían, no puedo hacer nada mientras esté en la constitución, no puedo. Y había otros jueces de México para arriba, hacia el norte, donde ya aplicaban los criterios internacionales, donde inclusive hacían un ejercicio de pro persona, ¿no? De cuál de las normas, la internacional, la nacional, le beneficia más a la persona y tomaban la que le beneficiaba más, inclusive sin necesidad de inaplicar una prisión preventiva, sino tomando la que más le beneficia, que es la de justificada, ¿no? Que es la de instrumentos internacionales. Lamentablemente también, ya con la mayoría, y lo tengo que decir claramente, sin meterme en cuestiones políticas, con la mayoría que tiene Morena y la tendencia, pues se está ampliando este catálogo de prisión preventiva oficiosa a otros delitos. Es correcto. No sé si haya ahí alguna otra pregunta, abogadas, abogados. Si no hay ninguna otra pregunta, bueno, pues les agradezco mucho la asistencia a este círculo de estudio. Agradezco, licenciado Badir, que nos hayas compartido el tema sobre medidas cautelares. No se salgan del grupo de WhatsApp del Círculo de Estudio de Dirección Nacional de Abogados. ¿Por qué? Porque no solamente le estamos dando seguimiento a estos cursos, que estoy haciendo todo lo posible porque sigan siendo gratuitos. Todas las personas aquí que participan dándonos algún tema, pues obviamente no están cobrando, no se les está pagando. Lo hacen también con la idea de estar compartiendo conocimiento, pero también los que ya tienen tiempo en este grupo de WhatsApp se han dado cuenta que también sirve como apoyo para algunas dudas que tengamos, preguntas. Es decir, es un buen apoyo también legal porque a veces no tenemos a quién preguntarle alguna situación. Entonces, para eso es el grupo, para estarnos apoyando entre todos. Si yo no sé algo o algún otro abogado desconoce del tema, siempre hay un abogado o abogada que puede comentar la experiencia personal u orientarnos hacia dónde podemos caminar. Entonces, pues les agradezco mucho su participación. Seguimos en contacto y nos vemos la próxima semana. Vic, por Eh, ahí ah, ajá. perdón, perdón que lo interrumpa, por ahí nos está levantando la mano rapidísimo el licenciado Juan Martín. Sí, el licenciado Juan Martín, adelante. Muchísimas gracias, muy buenas noches para todos los participantes. Este, Aprovecho para agradecer esta invitación al licenciado Badir Bojalil, ya que creo que el tema de medidas cautelares es muy bueno, es muy enriquecedor y sobre todo pues nos ayuda también con su vasta experiencia. Al igual a usted, maestro Ricardo Trujillo, a quien el día de hoy he tenido la oportunidad de conocerlo a distancia. Eh, Me parece que la ponencia que hoy nos da sobre la audiencia inicial me pareció más que enriquecedora, muy interesante, muy completa y agradecerles y reiterarles el tiempo y el conocimiento que nos comparten. Y pues también me gustaría en algún futuro no muy lejano integrarme también al equipo de abogados motociclistas. Muchísimas gracias. Gracias, Lick. No se escucha, maestro Trujillo.
Ya, claro que sí. Bienvenido, licenciado Juan Martín. Vamos a ir tener también este tema de abogados motociclistas. Se va a poner muy interesante porque no nada más es el tema de andar en motocicleta, va a ser una parte de la convivencia en motocicleta, pero también la idea es reunión para precisamente tener debates jurídicos. Les comento algo pronto, ya sé que es un poco tarde, pero creo que es importante siempre tener un círculo en donde podamos tener debates para poder tener pues puntos de vista diferentes que nos va a enriquecer para poder seguir llevando nuestros asuntos. Si no tenemos muchas veces este tipo de debates, a veces se complica y se nos puede inclusive hasta complicar alguna decisión que no sabemos si tomar la A o la B. Entonces, precisamente esta idea pues, es poder tener ese apoyo de bastantes abogadas y abogados para poder tomar mejores decisiones. Entonces, muchas gracias. Nos vemos. Seguimos en contacto y no se vayan a perder. Hasta luego. Hasta luego, Alec. Hasta Muchas luego. gracias, maestro Ricardo Trujillo. Hasta luego, Hasta luego, buenas noches. Alex. Estés bien. Igualmente, Gracias, gracias. Daniel.